Gracias a Dios. El mensaje de hoy se llama así, la santidad de Dios. Está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Qué bueno que el Señor usa mis errores, siempre usa mi vida. Mi vida es un error, pero en el Señor se hace perfecta. No, me comí un 1, ¿verdad? Siempre me como las letras. Así que en el versículo 5, Juan el apóstol dice: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Sí? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Y el apóstol Juan, si recuerdan, ya es anciano. Ya está como lloviznando, ¿verdad? En este calor. Ya Juan ya está así medio como lloviznando, ¿verdad? Bueno, ya está a punto de partir. Ya pasaron 100 años de su edad. Y ya dice, ya el Señor está pronto a llevarme. No sabemos exactamente si ya había escrito Apocalipsis o no. No hay claridad en tiempos, pero ya es un anciano. En su segunda y tercera carta dice: el anciano Agayo, o a la elegida, así introduce sus cartas. Entonces Juan, el jovencito que se recostó en su pecho la noche de la cena del Señor, ya ahora es un anciano. Ya recorrió, ya se convirtió, ya predicó, ya participó en la obra de Dios. Y él sabe que el mundo en el cual vivía hace 2000 años, antes de la destrucción de Jerusalén, él pudo ver la apostasía de la iglesia y vio que la iglesia vive en medio de un mundo y que el mundo está bajo el maligno. Capítulo 5, versículo 19: el mundo está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Y entonces su carta tiene ese enfoque: enseñar a la iglesia cristiana cómo vivir en medio de un mundo oscuro. No crean que ahorita es la oscuridad, ha sido desde Adán y Eva. Y aún vino el diluvio y la maldad volvió a crecer. Y vino Sodoma y Gomorra y la maldad, y Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no sabemos la Tercera Guerra Mundial si ya empezó o no. Pero la maldad sigue creciendo y no se detiene. Hoy ya las personas tienen un complejo hacia la naturaleza, ¿verdad? Y así va a ser, y no sabemos qué vamos a ver mañana, pasado mañana. Pero nosotros somos de Dios. Entonces, cuando leemos la carta de Juan, las cartas de Juan, bueno, especialmente esta, donde Juan nos ha estado diciendo, hablándonos de Cristo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, lo que nosotros vivimos acerca de Cristo, eso les anunciamos. Esa palabra anunciar es querigma. Es la proclamación del Evangelio de Jesucristo, la proclamación de Dios. Juan está proclamando al final de su vida, sigue hablando y sigue recordando. Han pasado, no sé, 85 años tal vez desde que caminó con Jesús, cuando estaba recostado, un adolescente como Benny, tal vez recostado allí en el pecho de Jesús. Ahora tiene más de 100 años y sigue diciendo: parece que fue ayer. Parece que fue ayer cuando estaba recostado en su pecho. Parece que fue ayer cuando yo me abrazaba y Jesús me abrazaba y Jesús me veía como su hijo adolescente y me cuidaba. Sigue siendo lo mismo. Y hoy nosotros, la iglesia del Señor, podemos sentir esa cercanía, ese amor, ese abrazo del Señor. Lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, vale la redundancia aquí. Redunda Juan y quiere redundar, por eso lo enfatiza. El cristianismo no es una religión, el cristianismo no es misticismo. ¿Qué es el misticismo?
misticismo. El misticismo enseña que yo puedo llegar a conocer a Dios por mi propia experiencia, que no necesito a Cristo, que no necesito la Biblia, que solamente mi propia experiencia, lo que yo siento, lo que yo veo. Eso es misticismo. Juan dice, no está dentro de nosotros. Eso vino del cielo. La vida vino del cielo y se manifestó. Ayer hablé a las muchachas sobre la resurrección de Lázaro. ¿Cómo el Señor tuvo esa potencia para resucitar a Lázaro? Ya estaba putrefacto, ya estaba en descomposición. Marta y María le dijeron, Señor, pues ya déjalo. Ya tiene 4 días, Señor, pues ya, pues allá en la resurrección. A ver, no, ahora yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, en el versículo 5, Juan, esto les transmito de Juan, esto es lo que Juan escribió en su evangelio, es lo mismo que está escribiendo aquí, aunque han pasado 85 años tal vez. El mensaje sigue siendo el mismo, no hay otro. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Solo que ahora Juan ya lo creía y ya lo vivía. En ese entonces Juan no creía en Jesús, aunque veía los milagros, aunque no creía en Jesús, era un místico. Espero que nosotros no seamos místicos. Dios no quiere que seamos místicos. Dios quiere que nosotros nos sujetemos a esta palabra de Dios, a esta enseñanza de la Escritura y nos sometamos a ella. Son las 4 preguntas que vamos a contestar en un momento. Bueno, versículo 5 otra vez. Este es el mensaje que oímos de Cristo, de Él. Él es Cristo. ¿Cuál fue el mensaje? Y esto me hizo reflexionar bastante, y es la única propuesta que tengo hoy para ustedes. El mensaje que, dice Juan, el mensaje que oímos de Él es este: Dios es luz. Este es el mensaje que oímos de Cristo y se lo resumo, hermanos, al escribir su carta, al escribir a las iglesias. Dios es luz. Dios, como en el principio creó Dios. ¿Cómo nos hubiera gustado que empezara Juan? A nosotros, ¿cómo nos hubiese gustado que empezara Juan? Dios es amor, Dios es compasión, Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Sin embargo, Juan empieza por Dios, empieza en Dios. No empieza en el amor, no empieza en la misericordia, no, empieza en la compasión. Lo sorprendente, lo asombroso de Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y nosotros, yo hermanos, no voy a empezar por el poder, por el amor, por la misericordia, por la majestad. No hemos de empezar por ningún otro atributo de Dios, que son perfectamente verdaderos. Todos ellos son importantes. Tampoco empezamos por el conocimiento de Dios o como Dios como la fuente de la sabiduría o de la filosofía. Y lo digo con reverencia, dicho así con mucha reverencia a cada atributo de Dios, antes de empezar a pensar, antes de empezar a considerar el amor, la misericordia y la compasión de Dios, se ha de empezar siempre por Dios es luz. Y ahorita vamos a definir luz en este contexto. Dios es luz. ¿Sí? Es más, hermanos, por favor escuche, a menos que empecemos como la Biblia empieza, porque ese es nuestro problema. No empezamos por donde empiezan las Escrituras, pero las Escrituras empiezan por Dios. Las Escrituras nos muestran el personaje principal es Dios. Y si no empezamos por ahí, todo nuestro concepto del amor de Dios, de la misericordia, de la sabiduría, todos nuestros conceptos van a estar equivocados.
Si empezamos por el amor, ¿y qué es lo que hemos visto a través de la historia? La gente habla de Dios es amor. Ah, pues qué padre, Dios me perdona siempre, Dios me ama, no importa lo que yo haga. Ah, pues Dios me perdona, Dios es misericordioso. ¿Cuándo empieza por allí? ¿Cuándo empieza por la luz de Dios? Si nosotros no empezamos como empiezan las Escrituras, y ese es el problema de la iglesia, ha sido el problema de la iglesia a través de la historia, es que no empezamos por donde empiezan las Escrituras, y por eso he dicho, no somos místicos y no queremos ser, queremos empezar por las Escrituras, no queremos hacer una especie de yoga cristiana, ¿no? De reflexión y de meditación en nuestra mente y en nuestro ser interior. Busca a tu niño, allá está, por allá, por allá. No, busquen las Escrituras, escudriñemos las Escrituras. Dios es luz, y lo hubiese puesto con mayúscula. ¿Qué representa la luz aquí? La luz aquí, Juan está diciendo Dios es luz, y para que no erremos nuestra interpretación, añade, y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, ¿qué significa la luz? Aquí en el contexto de Juan significa la santidad de Dios. Dios es santo y no hay ningunas tinieblas en él. Y eso es lo que voy a demostrar. Sé que ya lo saben, pero Juan lo repite y yo lo voy a repetir. Aquí representa esencialmente la santidad de Dios. Dios es santo. Aquí no se equipara o se compara al conocimiento, a la sabiduría. Aquí no, en otros versículos sí. Aquí nos está diciendo que Dios es santo y en Él no hay ninguna tiniebla. Santidad y justicia, santidad y pureza completas, absolutas. Y vuelvo a repetir, Juan se asegura de que no nos equivoquemos en nuestra interpretación añadiendo esta nota, y en él no hay ningunas tinieblas. Y antes de demostrar lo que enseña la Biblia acerca de la santidad de Dios, debemos recordar, por favor, la Biblia siempre nos enseña que hemos de empezar por Dios. ¿Qué pasaría si empezamos por el hombre? ¿Qué pasaría si empezamos a considerar el Evangelio desde la perspectiva del hombre? Bueno, si empezáramos por el hombre como lo más importante, al final estaré equivocado en mi pensamiento o entendimiento de la verdad de Dios. Pues si yo empiezo a hablar acerca del hombre, todo lo voy a acomodar a mi doctrina del hombre antropocéntrico. Estaré pensando solo en mí y en mis necesidades. Si empezásemos por el hombre, caeríamos en la doctrina humana. Y es muy difícil no hacerlo, yo lo sé. Es muy difícil no empezar por el hombre. Por naturaleza, todo nuestro enfoque del Evangelio es hacia mí, hacia mi beneficio. Nuestro enfoque del Evangelio tiende a ser el ególatra, egoísta, a ver qué me beneficia. Y así empiezan todas las religiones y todas las sectas. Por eso son tan populares y tan exitosas. Y yo no soy ni popular ni exitoso, no sé. Pero no me importa. Yo quiero empezar con Dios. Y lo que Dios dice. Porque cuando empezamos por el hombre, entonces se acomoda a ver qué necesitas, a ver qué necesidad tienes. Pienso a ver, déjenme verlo por aquí porque no lo veo yo. Lo que necesito, lo que quiero, mi felicidad, mi prosperidad, mi salud, mi comodidad. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas? Ah, pues yo te lo voy a dar. Somos egocéntricos. La Biblia no empieza por ahí, hermanos. Ese es un evangelio humano. Y ese es el evangelio que Satanás le vendió a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén.
De allá viene toda la desgracia. El día que comas de este fruto, vas a ser como Dios. Entonces, hermanos, debemos recordar que la Biblia no empieza por ahí. El cristianismo no es antropocéntrico, es teología. Está centrado en Dios, se empieza con Dios. De hecho, la sola palabra teología nos habla del estudio de Dios. Empezamos con Dios. Debemos ser teólogos todos nosotros. Es decir, debemos conocer a Dios y empezar con Dios y buscar a Dios. Y no Jesús dijo, pues busca primeramente tus necesidades y después todo vendrá por añadidura. No dijo eso Cristo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Buscar primeramente ¿qué? A Dios. Muy bien, esa es la propuesta, hermanos. Espero que entiendas que el cristianismo no se trata de ti, no eres el centro del universo, no soy el centro del universo, Dios es el centro del universo. Todo empieza con Dios, está en Cristo, Él es el todo en todo. Y el Espíritu Santo también, no empieza con nosotros. Dios, el verdadero Dios santo, este Dios santo, no se acomoda a nosotros. Como mi sirviente, mi Santa Claus, mi genio de la lámpara. No puedes ordenarle a Dios, no puedes mandarle a Dios, no puedes decretarle a Dios. ¿Quién eres, oh barro, para que alterques con el soberano? ¿Quién eres, pedazo de... ¿Quién eres? Vamos a hacer un recorrido rápido, en unos minutitos con los salmos. Bueno, déjenme leerlo. Si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siguiente, el Salmo 97 que leímos con nuestra hermana. Gracias por ayudarnos en esta excelente lectura de la Biblia. Jehová reina. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y obscuridad alrededor de Él. Él reina. Nubes y obscuridad alrededor de Él. Justicia y juicio son el fundamento de su trono. Fuego delante de Él, fuego irá delante de Él. Y abrazará, quemará a todos sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra lo vio. ¿Y la tierra qué hizo? Se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Este es Dios. Esta es una visión antes de que Cristo viniera, una visión de Jehová. Él es el Dios santísimo, la tierra vive al Señor. ¿Se acuerdan del monte Sinaí? Dice que temblaba, ¿verdad? Y humeaba la tierra. Y cuando el Señor ve a la tierra, esta se derrite delante de Él. No puedo imaginar eso. Es una omnipotencia, una omnipresencia, a un dominio absoluto de Dios. El universo se le postra al Señor. Y el versículo 12 termina con esta nota de alegría. Alegraos, oh justos, en Jehová, y alabad la memoria ¿de qué? De su santidad. ¿Cuál es la memoria? ¿Saben para qué sirven las memorias, verdad? Ustedes perfectamente saben. Esas cositas que son así, como así, y se meten a un aparato. ¿Y qué hace la memoria? ¿Para qué sirve? Para recordar todo lo que tú ya no recuerdas. Esta ya no te sirve, necesitas otra, porque tú ya no, y yo ya no recuerdo nada. Entonces la memoria de Jehová es el escrito histórico de Dios. Toda la obra del universo es una obra del Señor. Recordemos, alabemos ese historial de Dios,
toda esa historia del Señor, la memoria de su santidad, todo el universo guarda la santidad de Dios. Ahí está, hermanos. Vamos adelante, Luis. ¿Qué tengo? Isaías. En Isaías, el profeta Isaías, dicen que es como el primer evangelio, ¿verdad? 66 capítulos, 66 libros de la Biblia. Cristo está en Isaías, ¿verdad? Isaías 9:6, Isaías 7:14, Isaías 53. Todo Isaías nos habla de Cristo. Pero en el capítulo 6, Isaías tiene su visión. La grande visión cuando murió el rey de su tiempo de Isaías más importante, el rey Usías, el gran reformador. Como Martín Lutero era Usías para Isaías. Usías era el gran reformador, el gran santificador del pueblo. En el reinado de Usías, Israel volvió a crecer como aquellos años de David, de Salomón. Entonces, Usías era para Isaías como su Martín Lutero, como su Juan Calvino, como su Jesús. Y en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor. Y nos describe a Jehová de los ejércitos. Dice que de su presencia, del trono de su gracia, los quiciales del templo se estremecían ante la presencia de Dios. Y llegamos al versículo 3, cuando está oyendo a los querubines, a los seres vivientes que estaban delante de él, alrededor del trono, estaban los seres vivientes que tenían 6 alas. Dice que con dos volaban, con 2 alas cubrían sus pies y con otras 2 cubrían su rostro. ¿Y qué decían? Léanlo conmigo, por favor, todos juntos. 1, 2, 3, dice: es el Señor Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Cuando Isaías lo vio, dijo: ay de mí que soy muerto, ay de mí porque tengo labios inmundos. Fíjense quién lo dijo: Isaías, el profeta casi perfecto. Pero cuando vio esto, Isaías dijo: ay de mí que putrefacción entró en mis huesos, como dijo Habacuc. Ay de mí que soy muerto porque mis ojos han visto al rey y he oído. Ay de mí, voy a morir, ay de mí. Dice el original que pronunció una maldición sobre sí mismo, diciendo: maldito de mí ante la presencia de Dios, porque soy pecador. Por eso un ángel del Señor fue y tomó con unas tenazas un carbón y lo puso sobre sus labios y dijo: eres perdonado, eres redimido y no vas a morir. Santo, santo, santo es el Señor. Vayámonos al Nuevo Testamento. Es que la santidad de Dios es gloriosa, hermanos. Empezamos por ahí, En Hebreos está hablando el escritor, que para mí puede ser el apóstol Pablo. Está diciendo: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego en Hebreos 13, así que recibiendo 12, 28, 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Fíjense cómo debemos agradarle, hermanos, hermanas. Debemos agradar al Señor con temor y reverencia. Cuando vienes aquí, cuando te encuentras con el Señor, no estránzate. Espero que el Espíritu Santo te ilumine y de veras podemos tener un concepto de quién es Dios y qué privilegio poderle servir. A mí me da mucha tristeza cómo servimos al Señor, supuestamente, como si fuéramos dignos de servir al Señor.
Como si el Señor, conmigo se sacó la lotería. Somos menos que nada, hermanos. Así que si queremos y podemos servir al Señor, sirvámosle, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, esto es en el Nuevo Testamento, no es la ley. Este versículo no es de allá, es que eso fue de la ley. Esto es después de Cristo. Porque nuestro Dios es ¿qué? Léanlo conmigo, el versículo 29 dice. A ver, el 29 empieza acá, miren. Ahí donde dice 29. Todos juntos, 1, 2, 3. Él es Jesucristo también. Y el Espíritu Santo también es Jehová. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan vital que empiece con Dios y no por mí mismo, por nosotros mismos y por nuestras opiniones? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué debo de someterme a la palabra de Dios? ¿Por qué de empezar con la santidad de Dios y no con su amor? ¿Por qué soy así? ¿Por qué así la Biblia? ¿Por qué insisto en predicar la Biblia? Cuatro preguntas, cuatro respuestas. Primera respuesta, porque si no empezamos con la santidad de Dios, nunca llegaremos a comprender el plan de salvación de Dios. Que es posible únicamente gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El plan de salvación solo es posible gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, allá en el Calvario. Si no empiezo por la santidad de Dios, nunca voy a entender verdaderamente el Evangelio de la salvación. ¿Por qué? Y alguien me dicen, ¿por qué? ¿Por qué es esencial la cruz? ¿Por qué es el único camino para mi salvación? ¿Acaso no me puedo salvar con mi misticismo? ¿Con mi propia experiencia, con mis propias obras, con mi propia religiosidad? Si Dios es amor y compasión y misericordia, entonces pues ni siquiera tiene sentido la cruz. No sirve de nada la cruz porque pues si solo Dios es amor, entonces lo único que Dios tiene que hacer cuando yo peco es perdonarme porque Dios es amor. Si solo es amor, entonces cada vez que yo peco, lo que Dios tiene que hacer es perdonarme. Y eso es lo que hace Dios, siempre me perdona. Sí, pero eso tuvo un precio. Y aquí viene la nota más importante de lo que pueda decir hoy, hermanos. Los siguientes renglones son los más importantes. Todo el mensaje de la Biblia está centrado en la cruz de Cristo, porque está en el centro de la santidad de Dios. Y sin la muerte del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, hace 2000 años, Dios no podría perdonar a nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Regresa al versículo 5, ¿puedes, Luis? ¿O está adelante? No recuerdo. Si está aquí adelante, pero para que mis hermanos lo recordemos. Juan 1:5. Aquí está, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios no solo puede perdonarme? Pues porque aquí está el problema, aquí está la respuesta al problema. ¿Dios es qué? Dios es santo, Dios es luz. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el problema de que Dios no nos lleve a todos, incluido el diablo, al cielo?
¿Por qué no somos universalistas y al final todo el universo se va a ir al cielo? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es luz, Dios es santo y en Él no hay ninguna tinieblas. Significa que Él es justo y recto. Significa que Él es tan puro de ojos, tan puro de su rostro, que no puede ver en su presencia el pecado, no puede existir. Búscame Habacuc 1:13, Luis, por ahí. Él es tan puro de ojos, tan puro de rostro, que no puede ni siquiera, no podría contemplar al universo. Porque Dios es tan santísimo, como dijo Isaías, 3 veces santo, que sus ojos no podrían ver a una humanidad tan como somos. Ya nos hubiese consumido desde antes de existir, ni siquiera hubiera podido pensar en nosotros. Habacuc dijo: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver al agravio. ¿Por qué estás viéndonos a nosotros, Señor? ¿Saben por qué? Gracias a la cruz del Calvario, predestinada desde antes de la fundación del mundo. Solo por eso, Dios, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas y baja para qué? Para ver a los miserables que están allá. Gracias a la cruz del Calvario. Es la santidad de Dios la que demanda la cruz del Calvario. Y si no empezamos por la santidad de Dios, la cruz carecerá de significado. Dios solo puede perdonar al pecador si lo trata a su manera santa, y esto es lo que Dios hizo en el Calvario. Hermanos, hermanas, Dios en el Calvario sacrificó, mató, condenó, hizo maldito a su Hijo y cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios en la cruz quebrantó a su Hijo. Solo por eso puede perdonar al pecador. La paga del pecado es ¿qué? Sin embargo, el regalo es ¿qué? ¿En quién? ¿En mí mismo? ¿En mi reflexión? ¿En mi religiosidad? ¿En mis bondades? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, aunque te tardes. Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, si no empiezo por la santidad de Dios, no entenderé el Evangelio. No veré la necesidad de la encarnación, ni siquiera es necesaria la cruz del Calvario. Pero si yo empiezo por la santidad de Dios, veo que la encarnación era necesaria, la cruz era esencial, la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, todas ellas son esenciales. Sin ellas, sin la cruz del Calvario, no habría salvación. Porque Dios es santo, 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 y no pone en juego su santidad ni la rebaja. Dios siempre, eternamente y para siempre será santo, y solamente puede tratar con nosotros gracias a ese maravilloso sacrificio de la cruz del Calvario. En un mes la gente estará muy devota. Ya dejaron de comer carne, ya empezaron sus tradiciones. Eso es nada más. La Biblia no nos enseña eso, hermanos. Esa es la primera respuesta. Si no empezamos por la santidad de Dios, nunca llegaremos a comprender el plan de salvación de Dios. Segunda respuesta, si no empezamos por la santidad de Dios, si empezamos por la santidad de Dios, veremos que todas las afirmaciones falsas de la comunión con Dios se manifiestan. Cuando empezamos con la santidad de Dios, cuando nos enfrentamos ante un Dios santo, ¿qué dice el versículo 3? Primera de Juan, búscamelo por ahí, es tú activo ahí a tu máquina. 1:3. Yo sé que me quieres ver y escuchar, perdóname, mi Señor. 1:3, Juan 1:3, vean lo que dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nos enfrentamos ante un Dios santo, se revelará toda la falsedad de nuestra comunión con Dios. Enfréntate
con tu Diosito de tu corazón, el que tú te has fabricado, y te permitirá todo lo que tú quieras. Pero enfréntate con el que es fuego consumidor. Toda la falsedad de la comunión con Dios se acabará. Tercera respuesta. ¿Por qué es tan importante la santidad de Dios? Porque solo ella, solo la santidad de Dios nos puede librar de esa perversa costumbre que tenemos de culpar a Dios por todo lo que me pasa. Empiezo a criticar a Dios, tengo esa fea costumbre de culpar a Dios por todo lo que me pasa. Y a criticarlo. Este es uno de los peligros más grandes del cristianismo. Malentendemos a Dios. Preguntamos, bueno, ¿por qué haces esto, Señor? ¿Por qué lo permites? ¿Acaso me lo merecía? Pues si yo soy tu hijo. Pero cuando pienso en la santidad de Dios, inmediatamente el Espíritu me redarguye y pienso, independientemente de lo que me ocurra, independientemente de lo que me pase, yo sé que Él es santo y en Él no hay nada indigno, nada impuro. Él es santo. Al contrario, si hay pecado es porque el pecado está en mí. Santiago 1:13. ¿Se acuerdan? Cuando alguno es tentado, ¿qué dice? Léanlo conmigo, por favor, todos juntos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Inmediatamente me tapo la boca, me calla la boca y guardo silencio, como dijo Job. Tú eres santo, no importa lo que me pase, en ti no hay nada impuro, en ti no hay maldad. Cuando empiezo con la santidad de Dios, se me va a quitar esa fea costumbre que tengo de culpar a Dios en mis tiempos difíciles, en mis momentos de debilidad, de necesidad, y solamente me postraré ante Él dándole gracias, porque Él sabe lo que está haciendo en mi vida. Y número 4 y última, la cuarta respuesta es que y es esencial que empecemos por la santidad de Dios. Escucha esto, porque es el único camino al gozo y la paz verdadera. Cuando empezamos con la santidad de Dios y el remedio que Él nos ha dado, es el único camino para que yo tenga la paz y el gozo verdadero. Hay falsos gozos. Hay una forma falsa de encontrar la paz. El misticismo te la ofrece. La religiosidad te lo ofrece. Las experiencias te lo ofrecen. Pero son falsas. ¿Por qué? Por algo dijo Jesús en el Evangelio de Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como ¿quién? Como el mundo la da, porque hay una falsa paz, hay un falso gozo. Pero cuando empezamos con la santidad de Dios, si empiezo allí, me libraré de cualquier paz falsa, de cualquier gozo falso, ¿verdad? Y vengo a lo que dice el versículo 6 y 7, tal vez ahí adelantito, Luis. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, cuando yo empiezo por la santidad de Dios y vengo ante Dios, me doy cuenta de las tinieblas que hay en mí. Si yo digo, tengo comunión contigo, pero yo sigo en tinieblas, estoy mintiendo y no estoy practicando la verdad. Versículo 7, pero si vengo a la luz, vengo ante ese Dios santo y me arrepiento y pido perdón y reconozco que hay tinieblas en mí, que soy un hombre humano, como Pablo decía ayer, les enseñaba a mis hermanos en Bosques. Pablo dijo, lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios. ¿Quiénes son esos? Todos nosotros somos eso. Pues yo vengo a la luz. Y
Y ahí me arrepiento, ahí confieso mi pecado, que es el siguiente mensaje, si Dios nos presta vida. ¿Y qué encuentro allí? Dice el apóstol Juan: cuando nosotros venimos a la luz, nos encontramos ante este Dios santo, santísimo, como Él está en luz. Cuando yo me rindo como estos ángeles a Él y me postro, reconociendo como Isaías: miserable de mí, voy a morir. Pero su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Escuche la conclusión: Dios es luz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. ¡Qué maravillosa combinación! Solo así es posible esto. Porque en la cruz del Calvario Él hizo propiciación por nosotros. Fue ahí en el Calvario, donde el Santo Hijo de Dios llevó mi inmundicia. Y gracias a Él, la sangre de Jesucristo, su Hijo, con mayúsculas son mías. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Si empiezo con Dios, termino con Dios. Y soy bendecido gracias a ellos. Y toda la gloria y toda la honra, y como dije en el diezmo, y Abraham consideró la grandeza de Melquisedec. Aquí es lo mismo: considera a Dios. Solo eso nos va a santificar a nosotros. Si quieres que tu vida esté llena de gozo, si quieres tener verdadera comunión con Dios, líbrate de todo lo falso. Arrepintámonos a la luz del Espíritu Santo. Y cuando estemos completamente arrepentidos, es decir, cuando nos libremos, cuando estemos vacíos, vamos a ser llenados hasta rebosar por el verdadero gozo y la comunión con Dios. Este es el camino celestial. Esta es la manera santa de Dios de tratar con su iglesia. Nos presenta cara a cara ante un Dios santo, santísimo, único. Y entonces nos lleva, nos dirige como el buen pastor al Señor Jesucristo. Su santidad nos lleva a Cristo, a su sangre preciosa. Y en Él encontraré todo lo que mi alma necesite. En esta vida, sobre todo en la venidera. Puestos de pie, hermanas y hermanos. Ora al Señor. Cierra tus ojos y ora. Tal vez entiendo a Isaías, el profeta. Sí lo entiendo. Sí sé de lo que estaba hablando Isaías. Maldito de mí, ay de mí, que soy muerto. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a ser lo que jamás podríamos ser la humanidad.
Gracias. Gracias por lo que has hecho, hiciste por nosotros. La sangre de Jesucristo, tu Hijo Santísimo, es lo único que tú aceptas y lo único que nos ofreces para el perdón de nuestros pecados. La santidad de Dios demandó la cruz del Calvario, porque solo allí fuiste satisfecho, te satisfaciste. Y ahora el don de Dios, el regalo de Dios, la bendición de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, porque ahora, como Isaías, puedo responder: heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Que así sea, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, que tu palabra cumpla el propósito para el cual nos la has enviado. Gracias, Espíritu de Dios, por resplandecer en nosotros, por iluminarnos, por enseñarnos en esta generación tu bendita palabra. Que tu palabra quede en nuestros corazones y que cumpla el propósito para el cual la has enviado. Bendice a cada persona en este lugar. Tú sabes quiénes somos. Ten misericordia de nosotros y enséñanos la santidad de Dios y la bendición de la santidad de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.